Responsales de 13C Radio. Lo decíamos el fin de semana, para Renovación Nacional, el partido político, fue un momento muy importante, no solo el fin de semana, en realidad los últimos días, por el funeral de Estado a el presidente Piñera, por todo lo ahí involucrado, por todo lo que ha pasado, todo lo que se ha comentado. Entonces es un momento para hacer una especie de balance de lo que ha ocurrido con el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas tardes, Marcelo. Encantado de hacer este contacto ex post. Perfecto, exactamente. Es interesante hacer una revisión. Primero quería preguntarte en términos personales, son de momentos distintos, ¿no? Pero tu relación con el expresidente Piñera, ¿era de amistad, solo de encontrarse en el partido? ¿Cómo era? A ver, nos conocimos recién a principios del 2010, muy poco antes de empezar su gobierno, cuando nos ponen en contacto básicamente para que yo fuera intendente de la región del Maule. Ya. Antes de eso, yo, más allá de conocerlo como una figura pública, no tenía ningún contacto con él. Y bueno, yo era un perfecto desconocido, así que él tampoco tenía ninguna relación conmigo. Ya. Pero a contar de marzo, para poner una fecha exacta, 1 de marzo del 2010, ahí ya nos conocimos, empezamos a trabajar. Bueno, con todo lo que significó el terremoto, además. Justamente, toda la reconstrucción del Maule. Y por lo mismo fue un trabajo bastante intenso y en el que como intendente me tocó estar probablemente mucho más de lo que un intendente, recordemos los antiguos intendentes que ya desaparecieron, me tocó estar muchísimo más de lo que a un intendente le tocaba estar con un presidente de la República, porque el presidente Piñera le gustaba ir a terreno y por lo tanto fue muchísimas veces para allá al Maule y yo muchas veces tuve que ir también a La Moneda a explicar y a contar cómo iba el proceso de reconstrucción. Entonces ahí se fue forjando, yo diría, una relación de mucha confianza. No me voy a declarar amigo porque no creo que tenía no tantos amigos y no creo que yo esté dentro de ese grupo, pero sí mucha confianza y simpatía mutua. Y por tanto nos seguíamos juntando. Después hicimos la campaña, su segunda campaña presidencial coincidió con mi campaña senatorial. Y por lo tanto también cada vez que en ese periodo, que debe haber sido de cerca de un año, en que él hizo campaña en el Maule, la hacíamos juntos. Y después ya yo como senador, por supuesto que me tocó ser contraparte, interlocutor y ayudar a que la iniciativa que el gobierno del presidente Piñera en su segundo gobierno quería en el Parlamento, bueno, por supuesto que yo traté de colaborar lo más posible en esos momentos. Y después para terminar ya toda esta historia, nos mantuvimos en contacto siempre. De cuando en cuando nos juntábamos a comer, él invitaba a algunas personas a su casa, de vez en cuando yo era parte de esos grupos, así que siempre nos mantuvimos en contacto. Perfecto, es decir, para resumir, independiente del tema político, ¿no? de trabajo, el golpe para ti igual fue súper potente de la semana pasada. Totalmente. O sea, el presidente Piñera, más allá de grados más o grados menos de amistad, es una persona. Piensa tú que yo creo que a mí me pasó lo mismo que a muchos. Yo tenía mi pega común y corriente que no estaba vinculado a la política y fue el llamado del presidente Piñera para ser intendente lo que marcó mi vida desde el año 2010 hasta ahora. O sea, yo en mi vida había pensado ser intendente, menos había pensado en ser senador, tampoco había pensado ser presidente de ningún partido, y por lo tanto debo reconocer que esa llamada del presidente Piñera de alguna manera marcó mi vida a contar de los 43 años de edad hasta los 57 que tengo el día de hoy, y por lo tanto que se muera en las circunstancias que se murió, por supuesto que impacta mucho. Ahora, es interesante lo que cuentas porque no era una rareza. Estamos repletos de personas que tenían otra vida y Sebastián Piñera como que los llamó a unirse al servicio público. Así es. Y el servicio público, quizás no iba para allá esta conversación, Marcelo, pero te pasa una cosa muy curiosa. Cuando tú ejerces cargos
cargos de relativa importancia en el mundo público, como puede ser intendente, subsecretario, por supuesto los ministros. Después te pasa cuando vuelves y tienes que volver a la vida normal, po, Sí, al paisano de todo el mundo, ¿ya? de todo el mundo, como que uno siente que está haciendo algo claramente menos importante de lo que hacía Ya. en el sector público. Ya, O sea, claro. te pienso, yo que siempre me dediqué a la construcción, por ejemplo. Yo como intendente tenía que preocuparme de la reconstrucción de los colegios de la región del Maule, las caletas de la región del Maule, los sistemas de regadío de la región del Maule, también, no sé, fomentar ciertas áreas claro, no es de interés. es imposible de comparar. Y de repente deja eso y vuelve a comprar ladrillo y cemento. Entonces como que no hay ni una... Claro, no es No hay comparable. ninguna proporción. Y esto lo comento porque a lo mejor nos está escuchando gente más joven que tiene interés. Y a mí me gusta decir, no hay trabajo más importante que la política en el país, por mucho que esté denigrada y por mucho que esté pasando por un momento de muy poco aprecio ciudadano, no hay trabajo más importante que la política en el país. Y se necesita buena gente ahí. ¿Qué te pareció, así en el resumen, ahora vamos a lo que ocurrió el fin de semana, esta despedida a Sebastián Piñera? Yo creo, Marcelo, que la palabra que mejor define, por lo menos para mí, es que fue algo conmovedor. Debo reconocer que jamás pensé que la reacción de la ciudadanía iba a ser de esa magnitud. Yo estaba en el sur, partí inmediatamente, coordinamos en Renovación Nacional, se abrió la sede ese mismo día, martes en la tarde, y ahí ya empezó un flujo, un desfile de gente que no paraba y no paraba. Yo llegué al día siguiente inmediatamente, me fui temprano para alcanzar a estar antes de que llegara la familia del presidente Piñera a Santiago con su cuerpo. Y todo lo que ocurrió en el Congreso Nacional fue una cosa absolutamente impresionante. Yo salía para afuera, acompañaba, saludaba a las personas que iban llegando, y uno preguntaba, oye, ¿usted de dónde viene? De Valdivia. ¿Y usted de dónde viene? De San Antonio. ¿Y usted de dónde viene? De San Bernardo. ¿Y usted de dónde viene? Bueno, por supuesto, otro de Santiago. Con unos calores, y yo decía, pero ¿cuánto rato lleva esperando usted para poder pasar frente al féretro del presidente? 7 horas. Yo te reconozco, Marcelo, que a mí esas cosas me impresionan y me emocionan, porque probablemente me reconozco bastante más egoísta que toda esa gente que estaba ahí. Claro. Y pucha que me costaría esperar 7 horas para rendir un homenaje a una persona que probablemente nunca conocieron personalmente y que simplemente le agradecían por cómo había sido presidente. Ya, ¿y cómo te explicas tú esa reacción, ese cariño, cuando hace 2 años y tanto la aprobación de Sebastián Piñera era tan baja? Es parte de las cosas Misteriosa. algo misteriosas, pero yo creo que ha ido... Mira, Marcelo, si uno mira todo lo que ha pasado en Chile, pasamos de un estallido social y de violencia, una elección de una convención constituyente, y marcó como un pic hacia un lado, y que marcó el momento más terrible probablemente para el presidente Piñera. No se demoró un año en eso, por distintas circunstancias que no las vamos a analizar acá, y se dio vuelta la tortilla y el ambiente de manera pero muy radical, y todo lo que hizo la convención constituyente inicial fue rechazado grotescamente. No, sí. Pero ¿y eso cuál es la explicación? ¿Los chilenos somos esquizofrénicos? ¿Nos vamos de un lado para el otro así con una facilidad increíble? Yo creo que pusimos en un momento esperanzas donde no había mayores esperanzas. Creímos que a Chile lo construía un mejor país simplemente un documento que se llama Constitución. Y yo creo que todo este proceso, fíjate, constitucional, en que finalmente los chilenos, probablemente todos, nos desilusionamos un poco, fuimos adquiriendo distancia y escepticismo de los procesos constituyentes, y empezamos a creer más en lo que hay que creer, que es en el trabajo bien hecho, en el trabajo en el momento oportuno, y ahí, casi por osmosis, empieza a surgir, creo yo, la figura del presidente Piñera, porque uno podrá ponerle peros aquí, que allá, que las piñericosas, todas estas cosas que siempre le sacaban en cara,
Pero si hay algo que ningún chileno puede desconocer, es que trabajaba mucho y trabajaba en serio y con una responsabilidad impresionante, que creo yo que es lo que más nos impresionaba a quienes fuimos sus colaboradores. Ya, perfecto. Entonces yo creo que todo eso, Ya. de alguna manera cristalizó, sumado a lo trágico de las circunstancias del accidente. Exactamente. Ahora, te impresionó esa parte. ¿Y te llamó la atención? ¿Te impresionó? ¿Qué pasó con la forma en que el actual gobierno enfrentó esta tragedia? Mira, el presidente Boric creo que fue muy empático y de hecho la familia Piñera se lo reconoce. Hizo cosas que no estaba obligado a hacer, porque probablemente el presidente Boric estaba obligado ¿a qué? A ir a dar su discurso en el Congreso, asistir a la catedral y punto. Y probablemente a rendir honores frente a la moneda. Eso era lo que se le pide protocolarmente a un presidente de la República. Pero tuvo un gesto, yo creo que muy bonito y muy especial para la familia Piñera, que es que fue a esperarlos al aeropuerto cuando llegaron con el cuerpo de el famoso abrazo. Justamente. Eso yo creo que fue muy significativo para la familia Piñera, y yo también lo aprecio. Y la manera, y en el discurso, cuando él hace el reconocimiento de que en realidad, mirado en perspectiva y habiéndose sentado ya en el sillón de O'Higgins, muchas de las querellas y críticas que se le hicieron al presidente Piñera y a su gobierno hoy día no parecen ni muy justas ni muy razonables. Yo creo que también empieza a marcar un cambio de su relación con la familia Piñera y con todos los quienes colaboramos con él, porque efectivamente sentíamos que habían sido muy injustos. Si piensas tú, Marcelo, que está lleno de querellas amparadas por abogados vinculados al Partido Comunista, algunos al Frente Amplio, que se tienen querellas contra Piñera, tenían hasta ahora, por el manejo de la pandemia. O sea, Chile, el país probablemente premiado en el mundo con el manejo de la pandemia, y bueno, quienes eran oposición en ese momento llegaron a un punto tan poco razonable y tan injusto que se querellaban, entre otras cosas, por el manejo de la pandemia que se hacía en Chile. Ahora, yo comentaba, no sé, el jueves el viernes, de que muchas veces los que son fervientes partidarios del mundo de la izquierda y los que son fervientes partidarios del mundo de la derecha ven solamente las cosas que quieren ver nomás. Entonces, dicen, claro, alegan de que a Piñera lo trataron muy mal, y ellos, como han tratado a Boric, Boric también dijo, todos debemos aprender. Hay una autocrítica también en general en el mundo político de que al gobierno de turno hay que darle como sea. Bueno, yo no soy de ese tipo de personalidad, ya. Así que yo no voy a entrar en esas dinámicas. Yo casi por estructura mental trato de que a los gobiernos y que a las iniciativas salgan bien. Yeah. Es como no me pongo nunca en el plano de decir mi rol en este momento de la vida es hacer que fracase alguien o fracase alguna idea en particular. No, yo creo que lo que corresponde es siempre tratar de colaborar y ayudar. Sí, bueno, si a uno no lo dejan o si las ideas son demasiado descarriadas, simplemente no se puede. Pero por lo menos mi actitud, y creo que buena parte de la gente es así, y yo creo que a los ciudadanos les gusta que ese fuera el tono. Yeah. Trato de colaborar, pero efectivamente, tal como dices tú, por lado y lado están esta especie de mesías que están como llamados a no solamente a imponer su verdad, sino que a destruir y a impedir que otro de alguna manera se exprese. Esas cancelaciones que empiezan a haber por lado y lado, esas no llevan a ninguna parte. Creo que el presidente y muchos de su entorno, cuando eran opositores, efectivamente cayeron en esa cultura de la cancelación. Pero creo que al menos el presidente mira las cosas distinto el día de hoy. Ya, y eso nos hace ver el futuro de la política chilena un poco más civilizada, o se nos va a pasar como Veranito San Juan y van a lograr las mismas cosas y las mismas peleas y las mismas cosas. Mira, el futuro de la política chilena, Marcelo, quizás está influido por esto, pero yo creo también en la calidad de la institucionalidad para mejorar la calidad de la política.
y aquí me voy a meter en un tema más técnico si tú quieres, pero que es clave. De las cosas en que creo que hay que hacer un cambio, pero radical, es en nuestro sistema electoral. La reforma electoral de hace ya, no sé cuántos años son, 8 o 10 años, generó multiplicidad de actores políticos, de partidos y de representantes políticos que hacen muy difícil ponerse de acuerdo, número uno, y además premian a los extremos en vez de los partidos de centro. Esto tiene que cambiarse. Ya. Esto es obligación cambiarse, porque ahí, ¿qué es lo que empieza a ser premiado en la vida política? Empieza a ser premiado los partidos de centro, empiezan a ser premiados las posturas moderadas, empieza a ser premiado que se pongan de acuerdo. Hoy día, en cambio, pareciera ser que el que más grita, el que más distante es del otro, el que más cancela al otro, ese es el más popular. Y eso no funciona en ningún país, y por supuesto que no va a funcionar en Chile. Tu visión es que el futuro de la política chilena pasa derechamente por ese cambio. ¿Y hay alguna posibilidad de que se cambie eso? Hemos ido conversando. Fíjate que ese cambio venía en la propuesta constitucional en la que se rechazó en la segunda. Esta regla, que a lo mejor nuestros auditores la vinculan a esta regla del 5%, que es que ningún partido que tenga menos del 5% de votación popular puede elegir parlamentarios. Sí. Es una regla que existe en muchos países. Estuve en Alemania hace 2 semanas. Ellos tienen exactamente esa misma regla. Partido que no tiene 5% simplemente no elige a nadie. Bueno, ese tipo de reglas, cayó la modificación, o sea, la nueva constitución, pero los partidos tomamos nota y hemos seguido conversando y buscando el momento en que esto pudiese transformarse en realidad por una modificación a la constitución actual. Es algo que eventualmente se puede hacer, es factible, y ojalá que ocurra, porque eso es una regla de calidad institucional muy, muy grande que puede cambiar efectivamente y para bien el destino de la política y nuestra manera de vincularnos en adelante. Hablemos un poquito de Renovación Nacional. ¿En qué influye la muerte de Sebastián Piñera en el futuro de Renovación Nacional? ¿Hay algo que cambió de lo que venía armándose, o más o menos todo está planificado para la siguiente elección? A ver, nosotros desde el punto de vista más práctico, por supuesto que ya estábamos trabajando en todo lo que tiene que ver con las elecciones de este año, sí, que son elecciones de alcaldes, concejales, cores y gobernadores regionales. Y por lo tanto, desde el punto de vista práctico de pega del día a día, eso no cambia. Pero lo que ha provocado en Renovación Nacional es un gran orgullo de que Sebastián Piñera haya sido parte relevante de nuestro partido. Piñera, para los que no saben, no solamente fue presidente de Chile 2 veces, fue senador por Santiago representando a Renovación Nacional, y además fue presidente de Renovación Nacional. O sea, de hecho, yo soy uno de los sucesores, por así decirlo, de Sebastián Piñera. Y yo he notado en la militancia en todas partes. Me escriben así, porque yo pasé a ser una especie de deudo por ser presidente del partido. Me escriben realmente emocionado. Por eso te decía, ha sido como conmovedor la reacción de la gente. Entiendo que se va a hacer algún tipo de acto como para recordar los momentos del gobierno. ¿Eso lo va a hacer Renovación Nacional? Mira, ayer tuvimos reunión los presidentes de Chile Vamos. Ya. Y decidimos que el 6 de marzo, que es cuando se cumple un mes del fallecimiento del presidente Piñera, íbamos a hacer un primer acto de homenaje al presidente ya con más normalizado, marzo, mes laboral, a punto de iniciar el nuevo año, ya vamos a haber partido, de hecho, el año legislativo, y por lo tanto queremos ahí hacer un homenaje bien hecho, exponiendo en que los expositores de alguna manera expongan qué es lo que vieron, cuál es el legado del presidente Piñera, cómo lo deben aprovechar todos los partidos que se sienten afines a él, y queremos que sea lo más amplio posible. O sea, que estemos los partidos Chile Vamos, si puede estar amarillos, perfecto, si puede estar demócratas, perfecto. La invitación es amplia para reconocer a una persona que nosotros consideramos que tuvo un rol absolutamente
estelar y ejemplar. Y que representa el ideario de RN. Por supuesto. Ya, ¿y cuánto de eso se representa en Evelyn Matei, que parece que es la candidata para la presidencia próxima? ¿Es una buena también resumen de lo que significa Sebastián Piñera y RN? Mira, no voy a hacer proclamaciones yo aquí, porque no es el momento, Marcelo, pero Evelyn Matei, recuerda, tú que eres más mayor que probablemente buena de las personas que nos están escuchando. En Renovación Nacional se formó en el retorno de la democracia lo que se llamaba la pandilla juvenil. Sí, sí. Y hay que recordarlo, ¿quiénes eran la pandilla juvenil? Sebastián Piñera, Andrés Salamán, Evelyn Matei y Alberto Espina. Ese era el grupo símbolo de esa patrulla juvenil, y la figura estelar de ese grupo fue, por supuesto, Sebastián Piñera. Ellos tuvieron distintas trayectorias. Evelyn Matei fue ministra del presidente Piñera, como también lo fue Andrés Salamán, como también lo fue Alberto Espina. Todos ellos fueron parlamentarios. Evelyn además ha sido alcaldesa. O sea, tiene una trayectoria enorme y le tenía un aprecio al presidente Piñera, más allá de algunas diferencias que tuvieron en su vida, un aprecio gigante. A mí yo hablé con ella poco después de sabido el accidente y me decía, mira, Rodrigo, me decía, estoy absolutamente en shock, no puedo creer que una de las personas con las que más he conversado de política y de trabajo en los últimos, no sé, pues 30, 40 años de mi vida, de repente ya no está. Entonces veo ahí efectivamente una... Ya, hay una heredera, digámoslo. Es que no creo que sea la única heredera, eso es lo que quiero marcar, pero sí es una heredera, llamémoslo así, calificada, porque pocas personas han tenido y han compartido una vida en la política desde tantos años como Evelyn Matei. Muy bien, Rodrigo, te quiero agradecer mucho que hayas conversado con nosotros, y estaremos en contacto apenas sea necesario. Pero usted nomás llama por teléfono, Marcelo, y estamos a su disposición. Perfecto, muchas gracias. Chao. Ya está, nos vemos.